Inversionistas, ¿cómo están? Tenemos un video muy novedoso que literal este video lo voy a grabar y lo voy a subir al instante porque tuvimos una coincidencia muy interesante. Mira, hoy vamos a hablar con Miriam Acuña, ella es la economista en jefe de GBM Plus y realmente qué buen momento, Miriam, para hablar contigo porque recientemente me levanté hoy en la mañana, hoy estamos a 1 de febrero de 2022 y vi una noticia que decía México entra en recesión técnica y hay títulos muy alarmistas, ahorita hablaremos de si esto debería preocuparnos o no. Pero primero que nada, saludarte, mira, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, muchas gracias por la invitación. Como dices, todos los días sale algo interesante en temas económicos, el mundo no duerme. Oye, pues ya vi qué cosas, entonces platícanos, mira, tú en GBM, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te dedicas ahí? Pues mira, yo estoy a cargo del área de análisis económico, que formamos parte también del área de análisis de equity. ¿Ok? ¿Qué hacemos en el día a día? Literal, analizar todos los indicadores económicos que salen, como bien mencionas, PIB, remesas, retail sales, producción industrial, etcétera, inflación, política monetaria, para determinar pues un poco cuál es el panorama bajo algunos supuestos, ¿no? Oye, pues está padrísimo y justamente eso es lo que necesitamos para este video, un economista que nos hable de todo esto. Vamos a comenzar Sí. hablando con lo que mencionamos ahorita, la recesión. La primera pregunta sería, ¿se viene otra recesión? Eso de recesión técnica, si nos puede explicar qué es, Miriam, cómo se come, qué quiere decir. Sí, pues mira, justo ayer salió el dato del PIB para el cuarto trimestre, el cual lo que mostró es que la economía mexicana cayó por segundo trimestre consecutivo en términos trimestrales. Esto es el crecimiento del cuarto trimestre comparado con el del tercer trimestre cayó y el del tercer trimestre contra el del segundo trimestre también había caído, ¿no? Entonces existe un concepto general que se creó hace muchos años sin ninguna razón o sin ningún backup específico, que si una economía cae por 2 trimestres consecutivos, porque eso quiere decir que son 6 meses, ¿no? Entonces estás en una recesión técnica. Sin embargo, ya más recientemente ha habido una discusión más grande de si efectivamente tomar en cuenta 6 meses o 2 trimestres de caída en el PIB es suficiente para tener una recesión técnica, ¿no? Yo te diría que la conclusión más general es que no es suficiente, o sea, que es necesario tomar en cuenta muchas otras variables, como por ejemplo el empleo, el crédito, la masa salarial, etcétera, para determinar si una economía está en una recesión o no. Hoy en día en México ya contamos con un comité que está a cargo del IMEF, que es el Comité de Fechado de Ciclos Económicos, que son quienes analizan, o sea, gente súper experta, que analiza justo los ciclos económicos de la economía mexicana y ellos, a través de diferentes variables, determinan si efectivamente hubo recesión o no, ¿no? Es algo muy similar a lo que ya existe en Estados Unidos. Entonces, ahorita yo te diría, sí, la economía mexicana cayó por 2 trimestres consecutivos, lo cual no es una buena noticia. Sin embargo, otros indicadores, como por ejemplo el empleo, no están rezagados de tal forma que pudiéramos decir que México está en una recesión per se, ¿no? De hecho, nosotros para este año estamos estimando un crecimiento de todavía de 2.9%. Con el carry negativa que vamos a tener del resultado de ayer, es probable que sea menor, pero sí es todavía una recuperación lenta, pero recuperación a fin de cuentas, ¿no? Oye, Miriam, pues yo me puse a investigar un poco de esto de la recesión técnica, se me hizo muy interesante y como bien mencionabas, 2 trimestres consecutivos que el PIB Uh cae. -huh. Estuve viendo los datos y pues realmente han sido bajadas muy simbólicas de -0.4%, el tercer trimestre, este último que reportaron cuarto trimestre -0.1%, pues casi cero, o Exacto. sea, estuvo a una nadita de estar en positivo y ya que no hubiera pasado nada. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que pues, a lo mejor es muy alarmante y yo los invito si ven este video y ya vieron las noticias de que México cae en recesión, pues no se asusten, ahorita vamos a ver otros indicadores que menciona Miriam para ver si la cosa está fea o no. Nada más para que se den una idea, en 2019, 2020, pues también hubo una recesión técnica y con todo lo del COVID, ahí sí hubo caídas más grandes de -1.3, -0.8, -17, es así para que te asustes, pues con el COVID ahí sí estuvo feo. Entonces, bueno, no se Exacto. alarmen. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, Miriam, estimaba que México iba a crecer un 4% y bajó el pronóstico hace poco a 2.8, ustedes dicen 2.9. ¿A qué se debe Sí. esto, Miriam? ¿O por qué bajan el pronóstico? Pues mira, básicamente nosotros, por ejemplo, salimos con la estrategia en noviembre, con el 2.9. Es probable que se revise a la baja en los próximos meses, ligeramente, ¿no? Pero ¿a qué se debe? Una respuesta muy sencilla y muy clara son nuevas variantes de COVID.
¿no? La variante de Omicron, que no teníamos en mente en septiembre, octubre incluso, ¿no? Está tomando mucha fuerza, se ve que los contagios son mucho más alarmantes que en las primeras variantes. ¿Y qué hace esto? Pues obviamente cierra economías y cierra producción, ¿no? En México nosotros, a pesar de este sistema de semáforos y demás, nosotros sabemos, pues salimos a la calle como si nada, ¿no? Tapabocas, pero como si nada. Pero esto no sucede en otros países, ¿no? Por ejemplo, Canadá, China sobre todo, con este incremento en los casos, se van a lockdowns. ¿Y qué quiere decir esto? Pues se van a lockdowns no nada más las personas, sino también la producción, ¿no? Entonces, esto hace que las cadenas de suministro sigan sin tener esta recuperación que te pudiera alentar la economía mundial, ¿no? Entonces, obviamente esto también le pega a México, ¿no? Y por ende te diría que una de las principales variables que hace que estas nuevas revisiones viene derivado de esta nueva variante de COVID, ¿no? Que puede afectar movilidad, producción, etcétera, ¿no? Te digo, nosotros pensamos que durante este año sí debería de normalizarse un poco más la pandemia, o sea, después de esta nueva variante de Omicron. Digo, no soy experta en temas de pandemia, ni infección, ni mucho menos, pero sí pensaría que esta pudiera ser una de las últimas variantes que tiene altos niveles de contagio, ¿no? Si esto fuera cierto y si este supuesto se cumpliera, entonces pudiéramos decir que durante la segunda mitad del año pudiéramos ver una estabilización mejor de la pandemia, ¿no? Y esto que ocasionaría que las cadenas de suministro también tendrían a estabilizarse y entonces vas a hacer un catch-up hacia los niveles prepandémicos, ¿no? Sobre todo en México, como bien sabes, los servicios todavía no están al 100%, restaurantes, hoteles, etcétera, están funcionando al 70, 80%, entonces pensaríamos que durante este año alcanzarían el 100% y esto hace un crecimiento inercial, ¿no? En la recuperación. Hace Algo mucho similar sentido. pudiera pasar en inversión, perdón, aunque en inversión tenemos todavía factores de incertidumbre, no nada más domésticas, sino internacionales. Y otro factor que pudiera estar impulsando la economía mexicana, pues es la economía de Estados Unidos, ¿no? Como sabes, en Estados Unidos sí vienen estímulos fiscales que todavía se están permeando hacia la economía y pensamos que va a volver a jalar Estados Unidos a México durante este año a través de exportaciones y también de remesas. Oye, pues excelente información. Miren, vamos a hablar de Mm. el desempleo. Justamente mencionas ahorita que el desempleo es un indicador importante. Pues mira, aquí te voy a mostrar una imagen que saqué hoy del INEGI, que es básicamente la gráfica de la tasa de desocupación. Sí la puedes ver ahí, ¿verdad? Sí, 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 claro. Mira, yo de entrada esta es la que se me hizo interesante. Tú me dirás, tú que eres la experta, si consideras que es una buena métrica para medir el desempleo de lo que es la población económicamente activa, cuántos no tienen trabajo y están buscando trabajo en porcentaje. Esto es lo que te dice esta gráfica. Sí, Y ahorita anda por el 4%, que si realmente vemos el histórico de 2006 ahorita, pues está en el punto intermedio, ha estado tirándole casi al 3, en su máximo hasta arriba del 5.5, casi el 6. Entonces, pues yo viendo esto, miren, yo como un simple ser humano diría, pues no se ve mal, no veo como que demasiado sí. desempleo comparado a periodos anteriores, se ve mucho mejor que en periodos del COVID. ¿Tú qué opinas de esto? Pues mira, efectivamente es positivo la recuperación que hemos tenido en el mercado formal, ¿no? De empleo formal. Ya estamos en niveles prepandémicos, lo cual ciertamente es positivo. Sin embargo, no hay que dejar de lado que esta recuperación en los empleos es bajo una menor calidad que la que teníamos antes de la pandemia. Y me explico. O sea, por ejemplo, ahora la gente que está trabajando, o sea, o que recuperó su empleo que perdió durante la pandemia, está aceptando salarios menores, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahí unas gráficas bien interesantes donde se ve como la recuperación del empleo, si antes tenías esta barra de salarios de mayor a un salario mínimo, esta se hizo más Ujú. chiquita y las de un salario mínimo crecieron, ¿no? Por decirte algo, un ejemplo muy vago, ¿no? Entonces la gente está aceptando menores salarios, la gente está trabajando también menores horas de las que está dispuesta a trabajar. O sea, por ejemplo, una persona que está recuperando su empleo dice, yo quiero trabajar 8 horas al día, como trabajaba antes de la pandemia, pero le están ofreciendo un trabajo de 4 horas, pues lo va a aceptar, ¿no? Entonces está trabajando menos horas. Y también hubo un cambio en las especializaciones. O sea, por ejemplo, si yo era contador y me corrieron por la pandemia y ahora me ofrecen un trabajo, no sé, de cualquier otra cosa, lo voy a aceptar, ¿no? Entonces, esto también tiene un impacto sobre la productividad, ¿no? Porque tú no eres especialista en esto nuevo que te están ofreciendo. Pero bueno, entonces,
la calidad del empleo que se está recuperando es menor a la que había en niveles prepandémicos. Entonces, sí, la tasa de desempleo, obviamente, por el número neto, se ve bien, pero para mí sí es un factor preocupante todavía para la economía mexicana, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar? Obviamente con mayor inversión, con mayor productividad y por ende las empresas van a tener que contratar a mayores trabajadores y demás. Entonces así es como se puede ir recuperando. Pero por lo pronto, la calidad de los empleos que se han recuperado es menor a la que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Oye, Miriam, ¿y cómo podríamos medir la calidad de los empleos? Porque hace mucho sentido. A lo mejor sí hay muchos empleos, pero mal pagados. ¿Qué indicador o qué nos puede recomendar que podamos consultar para saber si se paga más, se paga menos o en qué se basan para ver eso? Sí, en el INEGI tienes la encuesta, la ENOE, que es la encuesta nacional de ocupación y empleo, Sí. también la ENIG, que te habla de ingreso y gasto, ahí ves cómo ha cambiado el ingreso de las personas, en los datos del IMSS, que están en el empleo formal, y también empleo informal, ¿no? Que te saca o que te registra el INEGI. Excelente. Pues vamos a hablar Sí, ahora hay de la muchísima inflación. información, nada más es irse Sí. metiendo ahí poco a poco. No, y todos los enlaces que nos pasen, yo se los voy a dejar abajo en la descripción y en los comentarios, por si no Buenísimo. quieren entrar más a detalle, pues ahí van a estar todos los enlaces para que lo vayan consultando. Vamos a hablar de la inflación. Miren, mira, yo veo datos también en las noticias y a veces me espanto, donde oye que la inflación anualizada llegó a niveles superiores al 7% en México, en Estados Unidos también anda por ahí. Yo estaba consultando datos históricos y desde el año 2000 no hemos tenido una inflación tan alta. En el Sí. 2000 fue casi el 9%, pues ahorita el 7%, imagínate ya 22 años después, llegamos a un máximo otra vez cuando el objetivo del Banco de México es del 3%. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, efectivamente. Igual, ¿no? O sea, creo que es un efecto en su mayoría de pandemia, ¿no? Todo este tema que te mencionaba de las cadenas de suministro y las disrupciones que existen en ellas, ¿qué es lo que ha ocasionado? Una bola de nieve en los precios, no nada más de mercancías, sino de servicios, ¿no? También. Entonces, la inflación, como sabes, pues es un fenómeno que se observa en la economía de un país y que está relacionado con el aumento desordenado de los precios en la mayor parte de los bienes y servicios, pero también por un periodo prolongado. Entonces, cuando inició la pandemia, se decía que la inflación iba a ser relativamente transitoria, ¿no? Por los meses que iba a durar la pandemia. Ahora hemos visto que la pandemia duró mucho más o está durando mucho más y entonces la inflación se ha prolongado más allá de lo que se esperaba inicialmente, ¿no? Como bien mencionas, ahorita en México específicamente está en un máximo de prácticamente 2 décadas, está muy por arriba del límite superior que tiene el Banco Central como target, tiene un target entre 2 y 4, que como bien mencionas, la parte central es 3%, y por ello estamos viendo a un Banxico que está en un periodo de alzas, ¿no? En la tasa de interés para tratar de controlar sobre todo las expectativas de inflación, ¿no? Eh, Aquí obviamente, pues como sabes, la inflación puede tener un impacto significativo a nosotros como personas, ¿no? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, tú planeas tu presupuesto del año con base en los precios que conoces hoy, ¿no? Y entonces tienes un aumento significativo en los precios de los bienes que tú consumes, pues entonces obviamente te distorsiona toda tu planeación, ¿no? Y tu calidad de vida y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si has visto este tema de los autos, que claramente impacta mucho mayor a la clase Sí. media alta, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo muy obvio que hemos estado viendo. Este tema de las cadenas de suministro ha afectado insumos para la producción automotriz y esto ha ocasionado que los precios aumenten, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estabas ahorrando hoy para comprarte un coche, o sea, ahorraste el año pasado para comprarte un coche este año, de pronto te das cuenta que ya no te alcanza, ¿no? ¿Por qué? Porque subieron de precio. Y eso sucede con la mayoría de los precios que estamos teniendo distorsionados en este momento en la economía, no nada más mexicana, sino también mundial, ¿no? Oye, Nosotros en Miriam, sí. específico, No, dime, 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 dime. perdón. Dime. Adelante, adelante. No, nosotros en específico en GBM te quería comentar el estimado que tenemos para este año. La inflación de México es de 4,4. Esto, como bien mencionaste, es una desaceleración sobre los niveles actuales, ¿no? ¿Por qué creemos esto? Por el supuesto que te mencionaba al principio de que durante la segunda mitad del año podemos tener cierto control en la pandemia y esto haría que tanto las cadenas de suministro como la producción tendiera a normalizarse y los precios se controlaran un poco más, ¿no? Pero sí creemos que sobre todo durante la primera mitad del año vamos a seguir viendo presiones importantes. Oye, Miriam, ¿qué tan cierto es esto de que a menor desempleo, mayor inflación? Y si nos ponemos a pensar de manera general, muchas personas tienen trabajo, vamos a decir trabajo bien pagado,
tienen recursos y pues se lo gastan, no van y compran, y eso hace que haya mucha demanda por los productos y tal vez los Sí. precios suben. Ahora, si la inflación es muy alta y la inflación se estima que baje subiendo las tasas de referencia, ¿esto no va a generar mayor desempleo? No, no, o sea, creo que la relación al principio, como bien lo mencionas, es la correcta. O sea, menor desempleo implica que tu economía está vigorosa, Sí. ¿no? Y eso quiere decir, como bien mencionabas, que tienes una mayor demanda, ¿no? Un mayor consumo, una mayor inversión, probablemente un mayor gasto público, etcétera, ¿no? Y esa economía vigorosa en ocasiones se sobrecalienta y eso ocasiona un incremento en los precios, ¿no? Eh, específicamente, te diría que no es el caso de este periodo inflacionario, ¿no? O sea, puedes tener ciertos componentes, sobre todo el año pasado, porque obviamente venías de un periodo pandémico, recesivo, ¿no? Como mencionabas, donde la gente no salía, estaba en sus casas en 2020, el año pasado empiezan a salir, obviamente empiezas a gastar todo lo que no te habías gastado el año pasado y empieza a verse un componente menor, diría yo, en la inflación basados en esto, ¿no? Pero yo te diría que la mayor parte de la inflación viene más por los efectos de pandemia en cadenas de producción, ¿no? Ok. Entonces no te diría que la relación es al revés, sino efectivamente si tienes una inflación mucho más, una economía mucho más caliente, esto te puede generar presiones inflacionarias, ¿no? Pero no es el caso ahora porque estamos viendo justo, como mencionábamos, que la economía en los 2 trimestres finales del año pasado, pues cayó, ¿no? En términos trimestrales. Entonces no estamos viendo específicamente esa situación. Excelente. Ahora, es inminente que las tasas de interés vayan a subir este año. Han estado subiendo, es muy probable que van a volver a subir. ¿Cómo puede afectar esto a los inversionistas? Personas que nos escuchan y tienen su cuenta en GBM, invierten aquí, a lo mejor en renta fija, en renta variable. ¿En qué los afecta eso? Pues mira, creo que para empezar, si están subiendo las tasas, justo es porque tenemos este efecto inflacionario, ¿no? Y yo te diría que para cualquier inversionista y para quien no esté invertido, lo ideal ante un escenario de alta inflación es justo que tengas tu dinero invertido, ¿no? Porque estás generando rendimientos, sobre todo a largo plazo, ¿no? O sea, es probable que ahorita tengamos ciertas fluctuaciones y demás, pero en el largo plazo tu dinero va a estar ganando estos intereses que si lo dejas en el colchón, y no quiero sonar como mamá y como la frase repetitiva, Como pero yo, si lo porque dejas en siempre el digo eso yo, colchón, Miriam. pues sí, o sea, justo, o no quiero sonar como Omar, Ándale. pero si lo dejas en el colchón, pues está perdiendo tu dinero, sobre todo en este periodo inflacionario, ¿no? O sea, si lo dejaste todo el año pasado, pues terminaste con una inflación, como decías, arriba de 7. Entonces, le perdiste por lo menos el 7%, ¿no? Entonces, pues justo yo te diría que una mayor tasa generalmente lo que ocasiona es inversiones en no productivas, ¿no? Inversiones justo de bolsa, acciones y demás. ¿Por qué? Porque tienes un mayor rendimiento, te da un mayor rendimiento. Y el caso contrario, si lo dejas afuera, con esta mayor inflación, que es la razón por la que están subiendo tasas, pues le vas a perder, ¿no? Excelente. Pues mira, ya hablamos del PIB, hablamos del desempleo, hablamos de la inflación. Otro de los factores que creo que debe ser clave y debemos tocar es el tema de las inversiones. Para eso yo tengo este indicador. No estoy seguro si es el correcto, tú me dirás, pero esto es también del INEGI, inversión fija bruta. Y lo que esto Ujú. mide es lo que se gasta en construcción, en maquinaria. Y aquí tú puedes medir pues, si las empresas están gastando para seguir creciendo o si no hay tanta inversión. Exacto. Es un indicador que me hizo bueno. Entonces, mira, ahí está la gráfica. Realmente también, si vemos estos niveles, o incluso me gusta más esta tabla que tengo aquí, donde se mide el crecimiento o decrecimiento anual año con año. Y realmente, si vemos, por ejemplo, que fue 2020, pues obviamente fue un año muy malo, no vale la pena, es evidente, pues por todo el COVID y todo eso, pero lo que se ve de 2021, que todavía falta un trimestre, pues se ve Ujú. bastante bien, con incrementos de repente mes con mes increíbles de 40% y 6%. Yo casi me atrevo a decir que 2021 va a ser un año bueno para las inversiones en general. Si vemos, por ejemplo, este otro dato que también me gustó, esta página se llama ¿Cómo vamos México? Se me hizo muy buena Sí. porque es un gráfico de lo que es la inversión comparada con el PIB, qué porcentaje del PIB representa la inversión y también pues viendo esta gráfica se ve que va en aumento, o sea, desde el COVID para acá, pues cada vez más inversión representa una parte considerable del PIB. Yo esto lo veo como simple mortal y digo, pues se ve bien, Miriam, ¿tú qué opinas de esto?
Pues mira, hay varias cosas que tomar en cuenta. Era un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? O sea, nosotros sí esperamos un crecimiento en la inversión, que es un componente del PIB, justo porque estaría haciendo un catch-up hacia los niveles prepandémicos, ¿no? Si vemos esta gráfica que tienes aquí, justo ve cómo caíste en la pandemia, te tocaste casi el bottom, y de ahí empezaste a crecer, ¿no? Tienes ahí unos factores de estacionalidad y demás. Ahora, si ves tu pico más alto, que es el último, todavía no llegas a los niveles prepandémicos, ¿cierto? Claro, falta mucho todavía. O los alcanzas, no falta mucho, porque estás ahí en el 2020, si te fijas, ahí abajito tienes 2020, entonces los estás alcanzando apenas, ¿no? Entonces podríamos decir que apenas estás alcanzando los niveles prepandémicos, ¿no? Estás ligeramente por abajo todavía. Digo, habrá que hacer ahí bien el cruce, Ujú. pero no, vaya, no es como para echar confeti, ¿no? Porque además hay que tomar Ok, en cuenta que 2019, o sea, ve tus niveles de 2016, por ejemplo, ¿no? sí, 2015, esos picos que tenías, entonces tú ya venías en una caída. Eso quiere decir que en 2019 ya estabas casi en mínimos, ¿no? O sea, 20% del PIB. En muchos otros países la inversión representa casi el 50% del PIB, ¿no? En México es bajo. Y entonces aquí ya venías en una tendencia a la baja, ¿no? En 2019 estabas en un punto relativamente bajo y ahorita lo que estás haciendo es apenas regresar a los niveles de 2019. Lo cual, a ver, obviamente es positivo tener esa tendencia, esa última tendencia que tienes ahí pues a la alza, ¿no? En 2020, pero hay que ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? O sea, si ves toda la gráfica, pues órale, pues sí estamos, o sea, estamos regresando a los niveles prepandémicos cuando estábamos muy por debajo, ¿no? De los máximos históricos que, de acuerdo a nuestra gráfica, los teníamos en 2011 y 2015, ¿no? sí. Y aquí justo, o sea, hacer un comentario, nosotros calculamos el crecimiento potencial de México y de acuerdo con la última actualización de nuestro modelo, ahora el crecimiento potencial estaría alrededor del 2%, que se compara con un 4% que tenías hace 10 años más o menos, que es cuando aquí ves uno máximo en inversión, ¿no? Y eso se debe principalmente al cambio estructural que ha habido en la inversión productiva del país, que se ha desacelerado fuertemente, tanto la privada, que en parte se puede explicar por cierta incertidumbre doméstica en este sexenio, pero también por falta de inversión pública, ¿no? Hemos visto que el gobierno ha desacelerado su inversión, no nada más en esta administración, también en las anteriores, y eso ha ocasionado pues esta caída. Y la primera tabla que mostrabas, se ven crecimientos, ahí ojo, son crecimientos anuales, estoy casi segura. Sí, ¿Y, y por qué se ven bien? Porque tienes crecimientos de 15%, por ejemplo, o de 45% en abril, ¿no? sí. Ese 45% que dices, órale, creció 45% en mayo, pues sí, pero fíjate, en el 2020 caíste 38%. Entonces, ahí lo que te está jugando es una base comparativa fácil, ¿no? Porque entonces tenías 10 en 2019, en 2020 se te fue a 6, pues obviamente tienes una base comparativa bien fácil, ¿no? Para crear un crecimiento anual, ¿no? Entonces, aquí, qué bueno que pones estos dos ejemplos, porque son, o sea, es una muy buena representación de cómo hay que ver un poco más la parte macro y ver específicamente qué datos estamos leyendo, si los anuales o los mensuales, ¿no? Por ejemplo, los trimestrales. En esta época de pandemia, específicamente en 2020, perdón, en 2021, que estás comparando con 2020, y ahora en 2022, que vamos a comparar con 2021, lo más relevante es leer los datos mensuales o los datos trimestrales a los datos anuales, porque los datos anuales van a tener mucha distorsión por las bases comparativas. Oye, pues qué buenos datos y muy, muy buen punto. No nomás comparen ¿No? 2020 con 2021, 2021 con 2022, pues puede estar un poco engañoso el análisis, también la información que vemos en Exacto, internet. Entonces ya tienen, ¿por qué no se comparan a lo mejor con hace 5 años, hace 10 años? Y ahí vamos viendo algo a lo mejor más realista. Miren, pues, ¿qué exacto. otro indicador utilizarías tú para ver si realmente es una recesión real o meramente es el término recesión técnica? Aparte de lo que vimos, ¿hay algo más que crees que debemos tomar en cuenta? Pues mira, a mí como me gustan mucho los indicadores líderes, porque como por ejemplo, este que veíamos de Gross Fixed Investment o inversión fija bruta, es un indicador relativamente rezagado. O sea, como viste, todavía no tenemos el tercer trimestre de 2020, ¿no? Cuando Ujú, ya tenemos el PIB de 2020, por lo menos el primer estimado. sí, Entonces, a mí me gusta ir leyendo los indicadores líderes y uno que me gusta mucho es el del IMEF manufacturero y no manufacturero, ¿no? Que es una encuesta que se hacen a pequeñas, medianas y grandes empresas para ver
nuevos pedidos, empleo, etcétera. En el INMEF encuentras el indicador, en la página del INMEF encuentras el indicador, y ese te da un muy buen view de cómo va la economía más recientemente, ¿no? Por ejemplo, hoy, justo a las 12, debería estar saliendo el de enero, y entonces, pues estás el 1 de febrero, ¿no? Y ya vas a tener el indicador de enero. Entonces, te da mucha sensibilidad de cómo están viendo la recuperación o no las empresas, ¿no? Entonces, creo que ese es un muy buen indicador. También tiene los indicadores líderes del INEGI. Y sí, bueno, y también, también las encuestas, ¿no? Son importantes monitorear, tanto la Citibanamex como la de Banxico, que justo salió hoy. Remesas, importante para ver cómo esto puede impactar consumo privado, que ha sido una de las pocas variables que ha impactado positivamente al consumo privado recientemente. Y sí, pues te diría que esas, ¿no? O sea, hay una gama muy amplia, pero a mí me gusta mucho el INMEF, remesas y indicadores líderes del INEGI, ¿no? Oye, pues muchas gracias por fuentes tan valiosas de información y aquí la vamos a compartir abajo. Con todo esto que vimos, mira, y todo lo que tú has investigado, que se nota que estás muy preparada en esto, ¿qué va a pasar con la economía mexicana? ¿Va a mejorar, va a subir, va a bajar o se va a quedar estancada este 2022? Pues te digo, nosotros vemos una recuperación, pero lenta. Con este crecimiento que te mencionaba 2.9, sí vemos riesgos a la baja, obviamente, sobre todo por menores estímulos monetarios y también por nuevas variantes de Omicron, ¿no? Y si hubiera nuevas variantes de Omicron, claramente el escenario sería diferente. Pero por lo pronto, por ese tema que te mencionaba de que ahorita no estamos a full capacity en la mayoría de los servicios o de la producción, creemos que todavía la economía este año puede hacer este catch up a los niveles de prepandemia, ¿no? Excelente. Se ha hablado también mucho del conflicto bélico entre Rusia, Ucrania y por ahí también se escuchar Estados Unidos. ¿Esto nos puede afectar en algo? ¿Cómo nos podría afectar a nosotros mexicanos que invertimos? Sí, pues mira, en este tema del conflicto hay que tomar en cuenta primero quién es Rusia, ¿no? O sea, a partir de ese tema, ¿no? O sea, ¿por qué Rusia sería importante? No nada más para Europa, sino también para Estados Unidos, incluso para México, ¿no? O sea, Rusia es un importante productor de materias primas, como por ejemplo el níquel, el cobre, incluso en aluminio, es uno de los mayores productores, creo que nada más por detrás de China. También es el segundo mayor productor de gas natural a nivel mundial. Incluso alrededor del 40% de las importaciones que tiene Europa de gas natural vienen de Rusia, ¿no? Entonces, este conflicto geopolítico y las posibles sanciones que pudieran haber, pues podrían disparar el precio del petróleo, del gas natural y de otras materias primas, obviamente echándole más leña al fuego al contexto inflacionario que ya tenemos, ¿no? Y eso que haría, pues pondría a los bancos centrales en una situación todavía más complicada, ¿no? Y por otra parte, también la producción de petróleo que tiene hoy Rusia, pues podría reducirse, ¿no? Entonces, esto que podría ocasionar pues un menor crecimiento global, ¿no? Y ante este escenario, pues probablemente la renta variable tendría un escenario complicado, ¿no? Ante los riesgos para el crecimiento económico. También podríamos ver un dólar más disparado con respecto a la eurozona o con respecto al euro, porque pues, una guerra entre Ucrania y Rusia podría ser un problema más práctico o más inmediato para Europa que para Estados Unidos, ¿no? O sea, definitivamente pudiera parecer como algo que está pasando del otro lado del mundo, pero sí tiene un impacto, sí pudiera tener un impacto importante en temas económicos, sobre todo yéndonos hacia crecimiento e inflación, que pudiera presionar también la inflación o el crecimiento doméstico, ¿no? Obviamente somos, como sabes, una economía abierta y entonces si tenemos un menor crecimiento mundial, sobre todo por parte de Estados Unidos, México también tendría un menor crecimiento y si hay mayores precios energéticos, pues obviamente México también tendría una mayor inflación, sobre todo en ese bracket del índice, ¿no? Entonces Bueno, sí, pues sí tiene un impacto importante hacia nuestro país también. muchísimas gracias, Miriam. Ahí tienen la información de alguien experta en el tema y para cuando escuchen o vean noticias tendenciosas de que "Oye, la recesión en México, pues pásenle este video para que ya tengan un punto de vista más amplio y ya ustedes puedan tomar sus conclusiones. Miriam, algo más que nos quisieras decir a las personas que nos escuchan, son mayormente personas, vamos a decir, entre 20 y 40 años que les gusta invertir.
que decidieron dar un paso con su dinero, meterlo guardado y ponerlo a trabajar para ellos, y a veces se asustan, ven ese tipo de cosas y se asustan. ¿Qué mensaje finales podrías decir, Miriam? Pues mira, una que muchas felicidades por ya ser parte de los libres, ¿no? Ándale. Como mencionábamos, ¿no? Ser inversionista hace que tu dinero no pierda ese valor en el colchón, ¿no? Y dos, es importante tomar en cuenta que tu inversión tendría que ser de largo plazo, ¿no? Entonces, si efectivamente ves ahorita que a lo mejor cayó tu acción preferida, pues no te apaniques, ¿no? O sea, si tienes un portafolio diversificado de largo plazo y demás, obviamente vas a tener estas fluctuaciones, pero en el largo plazo, definitivamente tu dinero va a valer más que tenerlo fuera de cualquier inversión, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Miriam Acuña, economista en jefe de GBM. Nos vemos a la próxima. Gracias por tu tiempo, Miriam. Muchas gracias, Omar. Gracias a todos los que nos escucharon.